Silogismo por reducción del absurdo. Sentencia C-301 del año 1993. El argumento de la reducción al absurdo se define en el mundo del derecho como aquel que permite rechazar un significado de un enunciado normativo entre las teóricamente posibles, por las consecuencias absurdas a las que conduce. En este sentido, no hay diferencias con el argumento apagógico tal como lo entiende la lógica clásica, pero el problema se plantea a la hora de establecer el parámetro que permita concluir en lo absurdo de las consecuencias de la interpretación rechazada. En el esquema lógico de este argumento, ese parámetro estaría constituido por la tesis demostrada o admitida como verdadera, que como tal no estaría sujeta a la discusión, pero en la interpretación de los documentos normativos las cosas no son tan claras. El principal problema, de cualquier modo, que presenta este argumento es el carácter mutable histórico y espacial de lo absurdo. Pero es que aún en el caso improbable de que se alcanzara un acuerdo intersubjetivo en un área sociocultural dada sobre lo que es absurdo, nos veríamos inmersos en un círculo vicioso. Si el acuerdo se ha alcanzado, el argumento absurdo es inútil, puesto que a nadie se le ocurrirá interpretar un enunciado normativo en un sentido absurdo. Pero si hay un determinado sector social que mantiene el carácter absurdo de ese enunciado, el argumento adquiere utilidad pero pierde fuerza. Es en este orden de ideas que se define la estructura del silogismo, que para probar P se asume que P es falso. De esa asunción se deriva una implicación y se muestra que Q es absurdo, falso o contradictorio. Por lo tanto, se concluye P. La presente sentencia demanda cierto artículo por considerarlo inconstitucional. Es así que este artículo suscita lo siguiente. En el inciso segundo del artículo 2 de la Ley 15 de 1992 se dicta que las peticiones sobre libertad de quien se encuentra legalmente privado de ellas deberán formularse dentro del respectivo proceso. El artículo 30, en cambio, dicta que quien estuviere privado de su libertad y creyere estarlo ilegalmente, tiene derecho a invocar ante cualquier autoridad judicial, en todo tiempo, por sí o por interpuesta persona, el habeas corpus, el cual debe resolverse en el término de 36 horas. Siendo así, se plantea el silogismo de la siguiente forma. Si se acepta la tesis de que el habeas corpus solo puede proponerse ante el juez que está conociendo el proceso, se llegaría al absurdo siguiente. Para defender todos los derechos fundamentales puede intentarse la acción de tutela ante cualquier juez o tribunal, pero el habeas corpus solo podría proponerse ante un solo juez, precisamente el que está causando la detención ilegal. Así, el derecho a la libertad sería paradójicamente el más desprotegido. El habeas corpus es la acción de tutela en relación con la libertad de la persona humana. El habeas corpus es una acción pública que tutela la libertad personal cuando alguien es capturado con violación de las garantías constitucionales o legales, o se prolonga ilícitamente la privación de su libertad. En conclusión, el habeas corpus se invoca exclusivamente ante funcionario causante de la privación de la libertad. Se le desnaturaliza hasta hacerlo ineficaz, violando de paso la Constitución en materia grave. Este trabajo fue hecho por Eric Albarracín y Jason Celis. Muchas gracias.